sino más bien nos da más fuerza para poder organizarnos y defender. Y es por eso ese año nosotros dijimos, solo lo sacaremos solamente si eran 4 a los 15 a 18 diputados, nada más. Vámonos paso por paso. Y ese paso por paso surgió, las elecciones del 2002 ha sido con 27 diputados y 8 senadores. 2 senadores ganamos sin candidato, porque nadie pensaba, nadie creía que este proceso avanzaba. En Potosí, el candidato que estaba por escribirse dijo, no me utilice porque no van a ganar, renunció. Otra hermana en La Paz renuncia por factor económico, no pudo conseguir sus documentos y renuncia. Y en La Paz ganamos sin candidato. Y todo eso nos trae que 2002, 2003, la guerra del gas, cuando aquellos gobiernos neoliberales, Sánchez de Lozada, empieza a asesinar, un masacre rotundo, sin piedad, desde los helicópteros, de tanques de guerra, ejército bien armado, policías bien armados, para masacrar un pueblo digno, soberano, cuando pide su derecho, cuando necesita y defender sus derechos y recuperar su petróleo, entonces la más responde con balas. Y eso despierta al pueblo boliviano que no es justo que cuando son presidentes hacen lo que les da la gana a un pueblo humilde, a un pueblo digno que quiere defender sus derechos para su pueblo. Y de esa manera, pues el 2003 expulsan a Sánchez de Lozada, ingresa el vicepresidente Carlos Mesa para poder llevar este tema de cumplir, como ingresó con 2 agendas, recuperar el petróleo o nacionalizar el petróleo y convocar a la Asamblea Constituyente. Lo que se llama la Agenda de Octubre. Agenda de octubre, 3 de octubre de 2003 o 4. 3. Y eso nos trae que no ha cumplido, y por lo que no cumplió nuevamente nuestros movimientos sociales, donde nosotros pedíamos que se cumpla, y no cumple, ni recupera, ni nacionaliza los petróleos, y mucho menos convoca a la Asamblea Constituyente. Entonces, pues de inmediato, después de que, pensando que éramos culpables los campesinos, los indígenas, piensan los funcionarios, nos decían por culpa de Evo, pero no es Evo presidente, sino era el presidente, y que todos pensaron que éramos responsables, pero no hemos sido responsables, sino más bien el pueblo se da la vuelta en contra de Carlos Mesa. Carlos Mesa nuevamente renuncia la presidencia, y ahí querían que asuma Bancadíes, presidente del Senado Nacional, pero nosotros dijimos, no puede asumir él, porque también es el que asesina, el que mata, el que se mancha, el cómplice de los asesinatos que ha pasado con su gestión de Sánchez de Lozada. Entonces no puede ser. Entonces dijimos que sea uno de la Corte Suprema de Justicia, que era Eduardo Belcet, y ese asume para convocar a las elecciones generales, y se convoca para el 18 de diciembre de 2005. Pero sin embargo nosotros seguíamos con nuestros procesos, como el 2004, elecciones municipales, llega también, y ahí ya sacamos de los 320 municipios, sacamos más de 100 alcaldías y 452 concejales. Entonces nuestro proceso va avanzando, nuestro instrumento político por la soberanía de los pueblos avanza, y eso nos trae a que este pueblo digno, soberano, que siga pensando que es justo y necesario cambiar, y la conciencia del pueblo, la conciencia de mujeres, varones, jóvenes, inclusive nuestros hermanos profesionales, no profesionales, pues han dicho, apostaron al cambio. Y este 18 de diciembre, pues a pesar que nosotros en Trópico, Cochabamba, en Laucaíñe, decidimos, teníamos 2 candidatos a la vicepresidencia. Nuestra hermana Ana María Romero de Campero, quien era presidenta del Senado Nacional, hoy que descansa en paz, ha fallecido, era ella una de nuestras candidatas a la vicepresidenta, y Álvaro García Linera. Pero como nuestra hermana Ana María Romero había cumplido como primer defensora del pueblo y tiene que pasar 5 años y no lo permitía las leyes, es por eso pues don Álvaro García Linera ha sido como para la candidata a la presidencia. A la vicepresidencia. A la vicepresidencia. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que ahí logramos obtener de los 130 diputados, 72 diputados. La presidencia con 54% de la votación,
El del Senado no logramos porque solo obtenemos 12 senadores de los 26, de los 27, y minoría, porque los otros son la mayoría. Entonces, bueno, con esas situaciones, luego nosotros que hemos podido convocar también parte de suplencia a senatoría, pues avanzamos, seguir concientizando, orientándonos, porque ahí es donde el neoliberalismo, los partidos neoliberales sirvientes ante el imperio, pues ponen su voto digno donde pierde el poder político la oposición o los neoliberales. El pueblo digno recupera el poder político y así apostan al cambio que nuestros programas que planteamos 10 propuestas para llevar adelante un programa de gobierno consultando con el pueblo. Leonilda, a partir de ahí, que es un momento histórico y en Bolivia recordamos mucho ese momento en que Evo en Tiahuanaco recibe el poder de los pueblos indígenas y las organizaciones sociales con una agenda muy clara marcada por la sociedad civil. Cuéntanos brevemente, por el tiempo que tenemos, Leonilda, cómo ha cambiado Bolivia a partir de que es el pueblo el que decide gobernar y Evo Morales es presidente. Bueno, para nosotros después del 22 cuando en los programas decía uno, la ley de austeridad, el primer punto. ¿Y qué quiere decir la ley de austeridad? Es, si somos gobierno, a rebajar los salarios, los sueldos. Y cuando antes los gobiernos ganaban hasta $7,000, pero ahora el presidente Evo Morales, su salario es $2,150. Y lo restante es para la educación, para la salud. No solamente es del presidente, el vicepresidente, los ministros, viceministros, diputados, senadores, son los que su salario es que han rebajado la mitad. Y el presidente más de la mitad ha rebajado su salario. Y es por eso ese dinero se va a la salud y educación. Pero los cambios que se ha hecho desde ese momento aquí, primero y segundo, se convoca a la Asamblea Constituyente. Hoy más que nunca los pueblos indígenas, originarios, campesinos, mujeres, varones, donde para nosotros somos incluidos, más que todas las mujeres, en la Constitución Política del Estado. Y la Constitución Política del Estado en todo ámbito. Por eso dice la senadora, el senador, la presidenta, el presidente, la vicepresidenta, el vicepresidente. Primero en todos los artículos y las mujeres hay un rol importante que llevamos y hoy pues a cumplir la igualdad, la equidad de género. Pero sin embargo, los cambios importantes de donde con la nacionalización de los hidrocarburos tenemos la renta vitalicia para las abuelas quienes han cumplido 60 años para allá, porque ustedes saben, hermanas y hermanos, que no tenemos un profesional, tiene su fondo de jubilación, su pensión, pero un campesino, un productor en la agricultura, una vendedora, un comerciante, un chofer, no tiene esa jubilación. Y por tanto el presidente pensó, tiene que haber para las abuelas, abuelos, un monto, porque estos señores, estos abuelas, abuelos han servido al pueblo, bajo el sol, bajo la lluvia, sembrando, cultivando y la producción llevando al mercado para la vivencia de nuestras comunidades, de nuestros pueblos. Y después salió también el bono Juancito Pinto, que mañana se inaugura en Bolivia, que el niño que va a la escuela, antes no les interesaba la educación, pero hoy felizmente en la Constitución Política del Estado todos y todas tienen que ir a la escuela. Hombres, mujeres, porque en Bolivia solo se decía, mujer no puede ir a la escuela, solo varón, ponchito al hombro, porque el hombre no se va a embarazar. Si la mujer va a ir, se va a embarazar. Por tanto, tiene que ir a la escuela. Tiene que mirar las vacas, las ovejas. Así que no va. Pero hoy la educación es para todos. Inclusive, por eso del primer básico hasta tercer intermedio, 200 bolivianos para los chicos, quienes están yendo. Es una iniciativa para fomentar la educación y que nuestros hijos sean profesionales, intelectuales y luego servir al pueblo. Podemos ver ahí la diferencia de que mientras acá se van procesos cada vez más agresivos de privatizar los servicios, allá inclusive el Estado apoya a las familias para que manden a los hijos a la escuela. Así es, por eso es ese 200 bolivianos que sirve. Hoy es presidente Evo Paz, el padre de todos los chicos, porque le ven, ya está, ya llega el Juancito Pinto. Los chicos son más
no sé, más lo quieren que uno, ¿no? Pero yo veo que realmente ese Juancito Pinto les ha caído muy bien, y además los chicos que no iban a la escuela, ahora todos van a la escuela. Y eso es lo importante, y además sobre eso, gracias al comandante Fidel Castro, el comandante Chávez, que por ellos, gracias a ellos, que nuestras mamás, como mi mami de 65 años, aprendió a leer, a escribir. Gracias a ellos, porque no había una educación como el programa Yo Sí Puedo. Entonces hoy lo hubo y ahora aprende a leer mucha gente. Y ahora ya no hay analfabetismo en Bolivia. Ya no hay, seguimos fortaleciendo y creemos que es educación muy importante y van a seguir aprendiendo. Y después también en tema de salud, gracias también que nuestros hermanas, hermanos, abuelas, muchos ya no veían, ya no leían, pero hoy han mirado, han abierto sus ojos con la Operación Milagro, que también nos apoya Cuba. Y nosotros muy agradecidos al pueblo cubano, a la casa del hermano comandante Fidel Castro, que incondicionalmente nos ha apoyado. Aunque nos decían la oposición, no vamos a apoyar a Evo Morales, si es que sale presidente no va a haber apoyo, no va a haber solidaridad. Felizmente nosotros muy agradecidos a los países solidarios con Bolivia, que realmente apostan, y lo que se hace el cambio no es para Evo, sino es para el pueblo boliviano, porque surge del pueblo, nace del pueblo, para el pueblo. Leonilda, ya se nos está yendo este programa, que ha sido corto, solamente media hora. Ha sido un gusto tenerte con nosotros. Finalmente me gustaría si nos puedes dejar un mensaje final de hacia dónde crees que va el proceso boliviano, qué es lo que se está pensando y hacia qué nos espera en el futuro en Bolivia, y cómo puede eso influir en el resto de países del mundo que ven con ilusión lo que pasa no solo en Bolivia, sino en América Latina. Bueno, primero lo que nosotros hacemos, nuestra revolución democrática y cultural, como Estado plurinacional, incluidos los 36 idiomas, culturas y también nuestras sabidurías, lo que vamos es a un pueblo, a una Bolivia digna, soberana, para vivir bien en armonía con la naturaleza, en equilibrio con nuestros saberes, con nuestros deberes de nuestros pueblos. Saber recuperar los saberes y deberes de nuestros ancestrales, y de qué manera vivir bien no es vivir como a costilla de uno, sino vivir bien es que todos vivamos y que seamos iguales, y no como hoy en día los ricos nomás son ricos y los pobres más pobres, y ese lema tiene que perder, vivir en paz, porque creemos que para nosotros Bolivia es la esperanza, y como mujeres la esperanza del cambio, de nuestra liberación de nuestros pueblos, para vivir mejor un día, porque los que soñamos es que esto no solo se quede en Bolivia, es vivir en armonía con la naturaleza en América Latina y el mundo, los mejores días desde que les llevan más de 50 años de lucha de la revolución cubana, en Venezuela, en Ecuador, aunque sabemos que hay muchos oladas de dar un golpe de Estado, pero no lo van a lograr. Felizmente los pueblos ya nos hemos dado cuenta, felizmente los pueblos ya no queremos ser sometidos ante el imperio, sino que nos respeten la dignidad de nuestros pueblos y los saberes de nuestros pueblos. Gracias, Leonilda, muchas gracias. Decirles que este ha sido por hoy el programa del Terrero, que estamos con ustedes todos los miércoles acá en Radio Guiniguada, en el www.radioguiniguada.com o en el 105.9. Agradecerte, Leonilda, y Jayaya Bolivia. Jayaya Bolivia, y Jayaya a todas las hermanas y hermanos que nos acogen, también a las bolivianos aquí en Canarias. Eso es. Un abrazo fuerte y estaremos con ustedes en los siguientes programas. Gracias.